Entonces, muy buenos días, ¿cómo amanecen? Bienvenidos. Ya este es nuestro noveno día de este espacio de oración y meditación, en este tiempo de Adviento, preparación para un evento muy importante a nivel judio-cristiana o de la parte católica, donde esperamos esa llegada del niño Dios y donde este tiempo en el que hemos venido haciendo este espacio, lo que hemos estado haciendo es disponiendo la mente y el corazón para albergar a ese niño que ha de llegar con una promesa maravillosa donde Dios primero se hace hombre a través de esa capacidad que tiene de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, y desde ahí, cómo viene a enseñarnos su Hijo el camino de la verdad, la vida y de retorno al Padre. Por eso en su momento de resurrección nos deja su Santo Espíritu para que sea Él nuestro auxiliador, nuestro ayudador, nuestro medio para poder acceder a todo eso que Jesucristo vino y nos enseñó a través de sus vivencias y de todo lo que nos enseñó y predicó, a través de todo lo que hablaba en parábolas, en ejemplos y en metáforas. Entonces ayer, por alguna extraña razón, nos quedó grabada la sesión, pero les voy a hacer un pequeño resumen rápido de lo que hablamos para que podamos también entrar en esa disposición de hoy, que el tema es parte de la continuación. Entonces, ayer hablábamos de la capacidad que tiene nuestro corazón, que el corazón no solamente es un órgano que bombea la sangre y que irradia todo lo que irriga la sangre en nuestro cuerpo, que es lo que nos mantiene vitales y lo que nos da ese aliento de vida, sino que el órgano del corazón, a través de todos los estudios, a través de todas las investigaciones que se han hecho, es un órgano que tiene una gran capacidad de conducción, de expansión, porque es un órgano eléctrico y porque a través de los estudios que han hecho, donde hacen un estudio que se llama un espectro análisis que pueden medir la frecuencia, las vibraciones a las que está expuesto el corazón a través de lo que nos enfocamos en los sentimientos, se pudieron dar cuenta que primero es una frecuencia que nos rodea 360 grados. Segundo, que tiene un impacto muy grande porque esa expansión de ese electromagnetismo del corazón puede llegar desde 1.5 a 2.5 de metros de nuestro alrededor. Y les contaba de un experimento, de un estudio, una investigación que hicieron con unas muestras de unos soldados, de unos militares que donaron parte de su ADN, unas muestras que tomaron de su boca para hacer unos ensayos y dividir esa muestra en 28 tubos de ensayo, 28 muestritas del ADN. Hicieron que los soldados que habían sido voluntarios para el estudio estuvieran en una habitación y en otra habitación estuvieran las muestras de los ensayos con la muestra del ADN que les habían tomado. Estos militares habían sido entrenados para que un estímulo les diera a nivel de reacción diferentes emociones. Y lo que fueron encontrando es que en la medida que los militares estaban expuestos a esos estímulos y tenían diferentes reacciones a diferentes emociones, el ADN que estaba en las muestras de ensayo en otra habitación, aislados, se iba modificando en la medida que se experimentaban las emociones. Entonces pensaron que porque estaban muy cerca una habitación continua a la otra, pues era posible. Y empezaron a hacer la investigación cada vez con más distancia hasta llegar a 80.000 kilómetros, donde se dieron cuenta que definitivamente iban a tener el mismo resultado, donde se vio lo que hoy en día se habla tanto
de la física cuántica, de la medicina cuántica, donde Albert Einstein hace 100 años decía que la medicina del futuro iba a ser la vibración de energía, todo lo que era la parte de las vibraciones y del campo electromagnético, y desde ahí cómo esto impacta nuestro interior y nuestro entorno. Entonces, yo les decía ayer algo muy importante, y es que a partir de aquello en que nos enfocamos en la mente a través de los pensamientos, impactamos lo que sentimos, impactamos lo que albergamos en el corazón, y eso es lo que expande, eso es lo que crece, eso es lo que impacta no solamente en nuestro cuerpo, en nuestro alrededor, sino en nuestro entorno y a un otro. Y yo les decía que hayan culturas que tener mucha cercanía cuando usted estaba en contacto o se estaba con alguien era tenido, era mal visto, era como estar intrusivo o como ir demasiado cerca a la persona, era como un efecto de no tener el límite ni el tacto, de no acercarse demasiado porque era invasivo, era intrusivo. De pronto nuestra cultura latina es mucho más cercana, mucho más de contacto, más de abrazo, pero hay otras culturas que tener un espacio, una distancia es importante, y entendemos que es parte de saber que nuestras vibraciones alcanzan de 1.5 a 2.5 metros, y ahí podemos comprobar que cuando nosotros llegamos a un espacio, estamos en un espacio, entramos en contacto con personas que incluso a veces no conocemos, podemos sentir su energía, no podemos tal vez no saber qué está pensando, ni qué le pueda estar sucediendo, ni qué traiga de su historia, pero podemos sentir su energía, podemos sentir como ese campo áurico, ese campo etéreo que trae en su energía una información. Y eso nos habla la física cuántica, de esa información, de ese campo de información que tenemos a nivel mental, emocional, físico y desde parte espiritual. Desde ahí, yo les decía que yo tengo este dispositivo, que es el Chili, que es medicina holística, que es medicina cuántica, que en la medida que lo utilizo, lo que hace es que va a la célula, recarga la mitocondria, la célula de energía para generar mayor recuperación, regeneración, cicatrización y acelerar, digamos, la vitalidad de la célula para que funcione y se alinee a esa función original. Recuerden que no todo lo que consumimos a nivel de los alimentos son nutrientes que se quedan directamente en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de energía, vibración, hablamos de que esto es una realidad en la medida que nosotros hemos ido entrando más en conciencia de saber que el pensamiento, la mente, el corazón tienen gran capacidad de aportar a nuestra vida eso, aquello en lo que nos enfocamos y que vamos teniendo como nuestra creación, que es lo que hablan de la responsabilidad que tenemos de aquello en lo que estamos creando a nuestro alrededor. Y entonces a veces nos cuesta mucho, y el tema de hoy es precisamente esa parte de la unidad en el espíritu. Yo les hablaba ayer que en la medida que nosotros tenemos esta capacidad de vibrar en ciertas emociones, pues es lo que vamos a brindar, a emanar, a irradiar, a impactar el espacio en el que estamos y las personas a nuestro alrededor. Entonces, ahí es cuando empezamos a comprender lo que es la unidad, porque cuando nos hablan de que somos uno, nosotros no lo podemos entender. ¿Cómo así que somos uno? Si cada uno es una individualidad, es único, es una creación auténtica, cada huella digital es única, cada iris del ojo es único. ¿Y cómo somos una unidad? Entonces les quiero compartir, porque precisamente a través de todo lo que han sido las investigaciones de los últimos tiempos, donde se han empezado a dedicar bastante en todo lo que es la neurociencia, la capacidad de saber hasta dónde tiene el cuerpo, el ser humano, en
esa capacidad de expansión, hay muchas investigaciones y hay una muy bonita que hicieron en honor, y se las quiero leer, por acá se las traje, a un maestro yogi, ¿sí? Donde hicieron un estudio a través de la muestra de 100 personas en una población de Estados Unidos, los pusieron en oración y meditación. Desde ahí, entonces, se dieron cuenta que en la medida que iban haciendo el tiempo de oración y meditación, esto lo hicieron en una época donde había un conflicto en Medio Oriente, se iban dando cuenta que ese campo, esa unidad en la que se centraba esas personas que habían sido tomadas para ese espacio, iban teniendo un impacto en lo que acontecía en la sociedad. Y entonces se dieron cuenta que en la medida que se iba haciendo ese tema de la meditación, se iba reduciendo el índice de como de marginalidad, el índice de lo que era la criminalidad. Y desde ahí empezaron a hacer cada vez más investigaciones del impacto que tiene cuando estamos reunidos, cuando estamos congregados, cuando estamos unidos en una intención, en un propósito común. Entonces, y ayer hablábamos de que yo tengo la capacidad de expandir, de irradiar aquello en lo que está centrado mi mente y mi corazón, porque en eso me voy convirtiendo. Si yo estoy llena de amor, si estoy llena de paz, si estoy llena de serenidad, o si estoy llena de enojo, rabia, impotencia, eso es lo que voy a radiar, eso es lo que voy a impactar. Y si me conecto con personas que tienen esa misma energía mía de amor, de paz, de serenidad o de enojo, de ira, de resentimiento, pues eso es lo que va a ir acrecentando y desde el espíritu, desde esa frecuencia, vibración, energía, es donde yo me conecto en unidad con el otro. Desde la conciencia mayor o desde la supraconciencia o desde el campo de la conciencia y desde ese campo de energía, vibración y frecuencia es que yo me conecto en esa unidad. Solamente que me voy a conectar en la que yo estoy resonando, en la que yo estoy vibrando. Cuando yo conecto este aparatico, lo que hace es que se expande esas vibraciones, frecuencia y energía a lo que está a mi alrededor y tiene una gran capacidad de funcionar a distancia. Cuando yo estaba acá, dedicada a este espacio con ustedes, yo pongo el programa de coherencia, porque para allá vamos. No solamente es estar unidos, estar en unidad, congregados en ese espíritu, en esa frecuencia, vibración y energía en la que estamos irradiando nosotros y en la que estamos sintonizados, porque yo les hablaba en la semana pasada, al inicio de este espacio, que es como sintonizar la radio, que es como empezar a buscar ese playlist del autor, de la música, el género de música que más nos gusta, y desde ahí cada vez alinearnos más a aquello a lo que le queremos dar toda nuestra intención, atención y presencia. Entonces, cuando yo pongo a vibrar este aparatito, yo les estoy enviando a ustedes frecuencia, vibración, energía, y ustedes lo pueden ver en la medida en que acá se los voy a presentar. No sé si alcancen a ver que empieza a ver como unas onditas y ahí habla de coherencia, cosmos, porque es parte de los programas que trae Agili, que trae para todo, desde dolores, enfermedades físicas hasta el campo de información, creencias, pensamientos, creencias limitantes, pensamientos distorsionados, o desde los bloqueos emocionales que tenemos. Entonces ustedes saben que existe lo que es la biodescodificación, la neuroemoción, que trabaja todo lo que es aquello que no he resuelto mental y emocionalmente desde mis creencias o desde mi manera en cómo lo percibí e impactó mi vida, porque ahí es donde hablamos de un trauma y quedó un sentimiento anclado de esa experiencia, hay un bloqueo. Entonces lo que hace este Gili y lo que hace a través de las frecuencias
es desbloquear ese campo desde la célula e ir a hacer todo un trabajo de expansión, reparación, para poder desde el campo energético trabajar en el despejar, en el desbloquear todo aquello que nosotros no vemos, que está ahí en nuestro inconsciente, en esas huellas némicas. Y yo les decía ayer en la meditación que solo el Espíritu Santo de Dios, solo Dios es el que obra de raíz en sanarnos, porque nosotros tenemos mucha información que hemos adquirido a lo largo de la vida, pero no somos conscientes de qué es lo que hay ahí. Y a veces queremos avanzar, a veces queremos lograr muchas cosas, pero hay algo que no nos deja, hay algo que no nos permite como ir más allá. Y una de las cosas por las que les propuse este espacio es que hemos perdido esa capacidad de conectarnos con nosotros mismos, con el ambiente, con el entorno y con el otro. Las relaciones interpersonales se volvieron superficiales solamente de compartir momentos, de compartir experiencias, de compartir o de celebraciones, pero no nos hemos conectado desde el espíritu. Y digamos que lo que nos propone todo este tema de expansión de conciencia, de entrar en una dimensión mayor, como lo hablan, pasar de una 3D, que es este campo material, físico, a una quinta dimensión, es hablar desde el espíritu. Ya no es tanto desde lo material, desde lo físico, desde lo que podemos ver a través de los ojos, sino también desde el espíritu, empezar a vivir en esa unidad. Entonces, hoy en día se promueven mucho los espacios colaborativos, solidarios, y ahora que he estado en este tema de entrar un poquito más en conocer, porque no soy la conocedora del tema de redes, soy la más que mueve redes, porque yo creo en las pequeñas comunidades, creo en estos espacios, creo en la gente real. Sé que afuera hay una gran oportunidad de hacer cosas en las redes sociales y hay personas que han logrado grandes cosas, pero creo que también hay muchas fachadas que no van a lo que es la esencia de ayudar y colaborar a ese propósito mayor que tenemos cuando estamos al servicio de los demás. Mi profesión de por sí como psicóloga está al servicio de los demás y mi experiencia que me ha traído a crear Dolor que Trasciende, a crear esta comunidad, está con ese propósito, desde esa misión de todo lo que aconteció a través de la muerte de mi hija y que me dio mayor sentido a mi vida después de atravesar esa noche oscura del alma y darme cuenta de que si yo que tenía herramientas, una profesión que me da una gran capacidad de ir un poco más a esa mirada introspectiva, a esa mirada interior, que yo que soy tanatóloga, que he estudiado y trabajado el duelo por más de 15 años, me dio ese momento de la vida tan duro, fue tan profundo, fue tan difícil volverme a levantar. Yo dije, ¿cómo hacen las personas que no tienen toda esta información? Si la información ayuda, si la información hace que el camino sea un poco más liviano, ¿cómo hacen las personas para atravesar esos momentos de la vida que se vuelven tan retadores, tan desafiantes? Y empezó a cobrar más sentido aquello a lo que yo había soñado desde niña, que quería ser psicóloga para ayudar a los demás, que inicialmente uno cree que es para los demás, pero en un principio es para uno mismo. En un principio todo lo que tiene que ver con la sanidad, la restauración, la salud, es para uno mismo. Y sí que traía una historia de sanidad por hacer a través de la historia de mi vida y de mi familia. Y cuando empecé a estudiar psicología me di cuenta que había mucho que reparar en mí, había mucho que trabajar en mí, había mucho que restaurar en mí. Y cuando llega este acontecimiento de mi hija, me doy cuenta de que había muchas cosas que no se habían sanado y que se abrió esa caja de Pandora y que salieron ahí en ese duelo profundo y cobra sentido no solamente el ser terapeuta, psicóloga, sino tanatóloga, porque darme cuenta que la muerte, que es una realidad en nuestra vida, impacta profundamente en nuestra cotidianidad, nuestra personalidad, nuestro sentido para continuar. Y cuando les hablo de unidad, es ahí donde les digo
desde ese propósito, desde esa misión que cada uno tiene, porque cada uno ha encontrado su propio camino, su propio caminar desde dónde quiero aportarle al otro. Tal vez yo lo estoy haciendo desde acá, desde que inicialmente escogí una profesión, desde que un acontecimiento muy doloroso me generó más sentido y propósito en la vida de cómo apoyar, cómo acompañar, cómo brindar esa información, todas esas estrategias, todo aquello que me ayudó a salir de ese momento complejo, difícil, retador. Pero cada uno de ustedes ha tenido un caminar diferente y desde ahí, ¿cómo me puedo, desde mi propósito, desde mi misión personal, cómo puedo impactar la vida del otro? ¿Cómo puedo unirme desde el espíritu para apoyar, para colaborar, para acompañar, para brindar lo mejor que hay en mí? Porque muchas veces perdemos de vista que todos tenemos grandes cosas por brindar y nos quedamos solamente de pronto en el apoyo o en la colaboración económica. Y sí, es muy importante que si nos la vida nos da, que si la vida prospera, que si la vida nos genera riqueza material, podamos apoyar a aquellos que están necesitados. Pero hablar de pasar de una 3D a una 5D, que es expandir conciencia, que es ver más con los ojos del espíritu, es ir a eso, a lo profundo, al propósito, a la misión que traemos cada uno y desde ahí, cómo impactamos al otro, qué le brindamos al otro, cómo enriquecemos el espacio, el lugar que habitamos, la comunidad a la que pertenecemos, eh, los espacios a los que estamos asociados por el trabajo, por alguna actividad, por algún deporte, por algún hobby, por alguna práctica de alguna actividad que nos guste, no sé, nos gusta pintar, nos gusta cocinar. Desde ahí, en esa misión personal, en ese propósito personal, ¿cómo entramos en esa unidad del espíritu? Y es de hoy la práctica y la propuesta es esa. Se comprobó con el estudio que yo les dije, que eso fue espérenme, yo les digo cómo se llamó ese estudio porque fue muy importante, el efecto Maharishi, donde ahí se comprobó que el 1% de esa población grande que escogieron de Estados Unidos en California para empezar a hacer esa muestra de las personas que estaban unidas en oración y meditación. Estaban tan unidas en su espíritu que pudieron tener un impacto a nivel social y bajar los índices de criminalidad. Entonces, si hablamos de que el 1% y a través de todos los estudios que siguieron haciendo, comprobaron que si una población de 100.000 habitantes, el 1% entraba en un propósito, en una unidad desde el espíritu, en una intención y se unía, aquella comunidad se iba a ver impactada positivamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferencia en nuestra casa? Empecemos por lo más importante, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. A veces queremos que sea el otro el que cambie. ¿Cómo hacemos para impactar al otro? Ya sabemos que emanamos, que somos vibración, frecuencia, energía, e impactamos mínimamente 2,5 metros. Yo les decía ayer que nuestro Señor Jesucristo tenía un campo áurico tan alto, tan expandido, que a metros la gente podía sentir el poder de él. Entonces, si nosotros que somos tan humanos, tan terrenales, podemos impactar 1,5, 2,5 metros de nuestro espacio alrededor. ¿Qué podemos hacer por nuestra familia cuando entramos en este espacio de oración y meditación? ¿Qué podemos hacer por nuestra casa, por nuestro hogar? Que es lo mínimo que tendríamos que empezar a impactar, porque es nuestro lugar sagrado. Y desde ahí, cada espacio, cada lugar, cada comunidad en la que hacemos parte. Entonces, entrar en unidad del espíritu es entrar en coherencia, porque la coherencia es cuando yo alineo mi mente con mis pensamientos intencionados, direccionados a enfocarlos en una atención más consciente de aquello que yo quiero almacenar, sentir
acrecentar en mi corazón, porque eso es lo que mi espíritu te va a llenar, porque desde ahí es que voy a expandirme, voy a crecer y voy a ir a irradiar todo lo que está a mi alrededor. Entonces la propuesta de hoy, que es entrar en unidad del espíritu, que es acrecentar la coherencia en mí, para que en esa coherencia yo pueda impactar mi espacio, mi alrededor y las personas que hacen parte de mi entorno. ¿Qué es lo que voy a alinear en mi mente y en mi corazón? ¿Qué es lo que quiero acrecentar? ¿Qué es lo que quiero que crezca en mí? Y yo les decía que este espacio de preparación para recibir ese regalo que Dios nos envió, que fue a su Hijo amado, donde en las oraciones tradicionales de la novena del Niño Dios, hay algo muy bonito que dice, todo lo que pedirás por los méritos de mi infancia, nada te será negado. Desde ahí, ¿cómo le pedimos a esa infancia, a esa inocencia, a esa ingenuidad que llega a posar en un pesebre para que nos alinee, para que nos dé coherencia? Porque mañana continuamos con el tema de la coherencia, porque es que la coherencia, la congruencia, es lo que más nos cuesta a los seres humanos, alinear la mente y el corazón. Saber que aquí pienso una cosa, siento otra, hablo otra y hago otra completamente diferente. Entonces los invito a que nos pongamos en disposición de entrar en un espacio de coherencia, alinear la mente y el corazón para impactar aquello que yo quiero irradiar, que quiero expandir en mi vida para brindarle a los demás y entrar en esa conexión desde el espíritu. Entonces vamos a disponernos a entrar en respiración consciente. Recuerden que cada vez que inhalamos aquello que necesitamos para aquietar nuestra mente y nuestro corazón. Inhalamos calma, serenidad, paz. Y al exhalar, vamos a liberar aquello que nos está haciendo contraer nuestro espíritu, que nos genera malestar, que nos genera incomodidad, que nos genera dolor, sufrimiento. Pues vamos a hacer 3 respiraciones conscientes, cada uno desde su espacio. En 6 tiempos, inhalamos profundamente, despacio, haciendo como todo ese recorrido de ese aire que entra en por nuestra nariz y va expandiéndose en nuestro cuerpo, entrando a los pulmones, llegando a nuestro abdomen para volverlo a liberar, hacer todo este recorrido. Entonces no los voy a guiar, sino que cada uno en su espacio va a hacer 3 respiraciones conscientes, haciendo ese recorrido con el aire que respiramos, que entramos, que penetra, que se va haciendo transformación en mi interior, en mi abdomen y que vuelve y lo liberamos y lo vamos a liberar por la boca. Vamos a empezar. Y desde ahí, desde ese lugar que estoy ocupando, desde ese lugar en el que estoy, en el espacio que ocupo, me hago consciente de mi cuerpo, en la postura que está mi cuerpo, en la posición que tiene mi cuerpo, ahí en el lugar, en el espacio en el que estoy. Empiezo a ser consciente de cómo está la postura de mis pies y empiezo a hacer un recorrido desde mis pies
Y voy recorriendo mi cuerpo. Empiezo a subir lentamente, a ser consciente de la postura de mis pies, de mis pantorrillas, de mis rodillas, de la postura de mis piernas. Si estoy acostado, sentado, siento la postura de mis caderas, mi abdomen, mi espalda, mi tronco. ¿Cuál es la postura que tiene en este momento? Todo lo que compone mi tronco, el abdomen, las costillas, los pulmones, la espalda. Voy haciendo ese recorrido hasta llegar a los hombros, extender mis brazos, ser consciente de mis brazos, centrarme un poco en mi pecho y desde ahí, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay ahí en mi plexo, en mi centro, en mi corazón? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué emoción hay? ¿Qué sentimiento hay hoy? ¿Cuál es el sentimiento que me alberga en este momento, aquí y ahora? ¿Qué sentimiento tengo en mi pecho, en mi corazón? Cerca del corazón tenemos la glándula del pino. Esta glándula que tiene una función importantísima y vamos a tocar un poco arriba del pecho, la parte del centro del, del pecho, vamos a tocar la glándula del pino, que es la glándula que nos genera bienestar, que se encarga de secretar aquellas sustancias que nos generan bienestar, que nos apoyan para el bienestar físico y emocional. Le damos pequeños golpecitos a este espacio del pino y miramos qué hay ahí, qué emociones hay ahí, qué sentimientos hay ahí. Y voy subiendo por la garganta y me hago consciente de mi garganta, de mi capacidad de expresión, de hablar, de comunicar. Me hago consciente de mi rostro y puedo ver a través de mi recuerdo, de mi rostro, de lo que he visto en el espejo, cómo son las facciones de mi rostro. Y desde ahí puedo ser consciente de cómo están en este momento mis expresiones del rostro. Y ahora que me hago consciente de mi cuerpo, de cada parte de mi cuerpo, voy a mi mente, miro cómo están los pensamientos, miro si tengo muchos pensamientos rumiantes, intrusivos, invasivos, que pasan ligeramente. Miramos qué hay en nuestra mente. Recuerden que no es centrarme a ver cada pensamiento, es dejarlos pasar. Es como si estuviéramos en una avenida y dejamos pasar esos pensamientos que llegan. Desde ahí empiezo a intencionar lo que quiero pensar, intencionar en lo que me quiero centrar. Ya miré cuál es mi sentimiento, ahora veo cuál es el pensamiento que me llevó a ese sentimiento. Y cada uno
Desde lo que puedo identificar, ese pensamiento que ha generado ese sentimiento, es ahí donde me detengo. ¿Qué pensamiento ha generado en mí este sentimiento, este que tengo en este momento presente, aquí y ahora? Y si es un pensamiento de bienestar, le agradezco. Si es un pensamiento que me ha generado paz, serenidad, calma, le agradezco por hacer parte de aquello en lo que he podido ir centrando mis sentimientos, de ir expandiendo aquello en lo que me quiero ir convirtiendo, porque yo me convierto en aquello que pienso. Y si es un pensamiento que me ha generado inquietud, incertidumbre, malestar, que ha generado, ha traído a mí en este momento, aquí y ahora, un sentimiento que me contrae, que me genera malestar, le agradezco igualmente, porque sé que también es una forma en como mi mente me protege de aquella situación que he estado atravesando, viviendo, pasando, sucediendo en mi vida. Le agradezco y le digo, gracias por participar, gracias por venir a mi encuentro, a mi rescate, gracias por querer ayudarme y elijo un nuevo pensamiento. Elijo un pensamiento que me genere un poco más de calma, de paz, de serenidad. Y me centro en un recuerdo, en un momento, en algo que a mí genere bienestar. Las mascotas, un espacio, un lugar, un recuerdo de un momento especial con una persona especial. Algo que a mí me genere sensación de seguridad, de bienestar, que me genere sentimientos de amor. Las mascotas son una fuente entrañable de amor. Entonces, si yo tengo mascotas, puedo centrarme en cómo trato las mascotas, cómo le hablo a mis mascotas, cómo juego con mis mascotas. Y desde ahí empiezo a transformar aquello en lo que estoy centrando mi atención. E empiezo a intencionar qué es lo que quiero sentir. Bienestar, paz, serenidad, calma, tranquilidad. El bienestar y el malestar son una opción en la que yo puedo elegir, decidir y preferir. Y cada vez que veo mi mente, que me hago consciente de lo que estoy pensando, porque empiezo a sentir en mí una incomodidad, un malestar, algo que no me hace sentir a gusto, algo que me inquieta, algo que me hace que no me halle en el espacio, en el lugar que estoy, o por el contrario, aquello que me genera bienestar, que me genera paz, calma, serenidad, que me contacta con la alegría es porque he elegido centrar mi atención en pensamientos de una u de otra forma. Y desde la intención, yo voy a poner al servicio de mi corazón mi mente. Voy a ir a esos pensamientos que he ido almacenando a través de los recuerdos, de las experiencias, y voy eligiendo a cuáles darles mayor prioridad. Y esto es un constante entrenamiento. Esto hace parte de cada momento en mi día a día, en mis actividades diarias, en mi labor diaria. Encontrar un espacio de ser consciente de qué estoy pensando, porque mi corazón me está indicando dónde me estoy concentrando, dónde me estoy enfocando, porque siento, porque hay algo ahí. Muchas veces cuando decimos, no sé lo que tengo, me centro en cuál es el sentimiento que me alberga. Y desde ahí puedo ir subiendo e ir encontrando la respuesta a aquello que estoy atravesando a través de la misión.
y empiezo a mirar mi mente y empiezo a ver los pensamientos que pasan o que llegan intrusivos, que invaden o que se quedan ahí rumeando una y otra vez, recordando como si estuviéramos cada vez como un disco rayado, repitiendo y repitiendo los mismos recuerdos, las mismas memorias, el mismo pensamiento, la misma creencia, el mismo concepto. Y yo empiezo a ser consciente que aquello que me centro, aquello en lo que me enfoco, es lo que expande, es lo que acreciento, es lo que estoy irradiando a través de mi corazón, porque es en lo que me he enfocado y es esa semillita que he ido abonando para que crezca en mí. Con la intención puedo elegir, preferir y decidir en qué quiero centrar mi atención para entrar en presencia, aquello que es lo que me indica que está viviendo mi corazón a través de los sentimientos, de las emociones. Y ahí, en la medida que me hago consciente de que hay en mi mente, puedo elegir, preferir y decidir, optar por otros pensamientos, agradecer siempre por lo que llega a mi mente, porque mi mente está dada y está hecha para que venga a ayudarme, a rescatarme en esos momentos de supervivencia. Pero estamos soltando modo automático, estamos soltando el modo de no ser conscientes de lo que hacemos en nuestro día a día. Y estamos entrando en una nueva frecuencia, estamos entrando en una nueva manera de cada vez comprender, ser conscientes de aquello que en lo que pienso, que en lo que me centro, que en lo que hago en mi día a día, es en lo que voy acrecentando, cultivando en mi interior, en mi corazón. Y desde ahí, con ese propósito, con esa misión que tengo en mi vida personal, me uno en el espíritu a aquellas personas que están alineadas a esa frecuencia, a esa vibración, a esa energía de expandir y de acrecentar aquello en lo que yo me he centrado en mi vida para aportar, para ayudar, para acompañar desde mi capacidad, desde mis habilidades, desde mis cualidades, desde mis talentos. Entonces yo puedo entrar en conexión con el Espíritu Santo de Dios y con las personas que están a mi alrededor, incluso a distancia, porque está comprobado que a distancia yo puedo conectarme desde mi frecuencia, desde mi vibración y desde mi energía con aquellas personas que están alineadas a mi misión, a mi propósito y puedo expandir, así como en una pequeña comunidad, que unas personas se reúnen en oración y meditación, pueden impactar una gran comunidad, minimizando el, la criminalidad, minimizando el mal. Así puedo yo aportar a mi bienestar, a mi familia, a mi hogar, a mi entorno, a mis espacios porque puedo alinearme, porque puedo conectarme en unidad desde el Espíritu Santo de Dios a través de esa energía que nos vuelve una sola, un solo espíritu en unidad. Y desde ahí le doy gracias a Dios, gracias a su Espíritu Santo, gracias a su Hijo Jesucristo que vino y nos mostró todo un camino de amar al prójimo como a sí mismo. Y el gran reto para nosotros, amar la diferencia, amar lo que no se acomoda a lo que creo que debe ser, amar y respetar aquello que no está en la coherencia que yo quisiera tener para mi propia vida. Y entonces le damos gracias a Dios porque estamos creciendo, expandiendo
conciencia y amor, compasión desde cada uno de nosotros e intencionamos este día para que unidos en el Espíritu Santo de Dios podamos unirnos y alinearnos a esas frecuencias, a esas vibraciones, a esa energía, a ese espíritu de las personas que tienen un propósito mayor que el de sí mismas, que buscan el bienestar de los demás para que crezcan y se expandan el amor, la compasión, la solidaridad, aquello en lo que yo quiero expandir, crecer y entregar a los demás. Y cada uno desde su espacio va a decir aquello en lo que te quiere intencionar en su espíritu para conectarse en unidad con los demás. ¿Sí? Respiramos profundamente. Intencionamos este día todo aquello que queremos expandir y con aquello que nos queremos conectar en unidad con el Espíritu Santo de Dios y con la unidad y el espíritu de las personas que están alineadas a mi frecuencia, a mi vibración, a mi energía. Muy bien, entonces les agradezco estar aquí, hacer parte de esta comunidad de Dolor que Trasciende, que tiene un propósito, una misión y es acompañar, apoyar, brindar información para todos en esos momentos en los que hemos atravesado esa noche oscura del alma, en los que hemos atravesado esos dolores que quebrantan el espíritu para recobrar las fuerzas, el aliento, las ganas de volver a sonreír después de. Entonces, muchas gracias por hacer parte de esta comunidad. Gracias por permitirme este espacio. Les deseo un muy buen día. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana.